Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Inclusión Radical. El día de hoy tenemos un temazo. Yo soy Vania Belmont y me acompaña mi conductora estrella, Yasmín Cato. Amiga. Pero no solo somos nosotras dos para hablar sobre la crisis hídrica, que es el tema que nos atañe el día de hoy. Y me gustaría que se presentaran nuestras invitadas, por favor. Hola, yo soy Aranza. ¿Cómo están? Yo soy Sofía. Bueno, pues bienvenida, chicas. Vamos a empezar directamente con la conversación. A mí me gustaría un poco que nos platiquen un poco cuál es su relación directa con el tema de la crisis hídrica. Es un tema que ha sucedido desde hace mucho tiempo. Esto no es nuevo, esto no es un trend. Estamos hablando mucho de eso, pero ¿por qué hablar de esto exactamente en este momento y cómo lo han manejado ustedes en sus plataformas? Pues bueno, justo yo estudié biología, estudié artes también, y creo que a partir del estudio de la vida en realidad, pues he tenido una concientización interesante sobre cómo la vida depende del agua. Constantemente hay una, no sé, como una indiferencia a cómo están los cuerpos de agua comportándose en el planeta, y estamos muy enfocados en, la extinción, la crisis climática, ¿no? Y de repente creo que no vemos como esa relación con cómo la crisis hídrica es una crisis de identidad, es una crisis cultural, es una crisis política, es una crisis poética, es una crisis de muchos ámbitos que afectan nuestra vida, nuestros cuerpos y bueno, para mí creo que ha tenido pues mucha importancia en términos de cómo yo me vinculo con la biodiversidad y con lo que la biología estudia, ¿no? Que es la vida. Y bueno, creo que desde ese sentido, desde ese lado, yo es donde pues me he vinculado con este tema, ¿no? Yo, pues en realidad no estaba vinculada hasta hace muy poco, bueno, hasta el año pasado que comencé a hacer esta investigación de la publicación de este audiolibro. Y justo lo que quería hacer, se empezó a hablar del día cero, de si existe, de que ya iba a llegar, y sentía una presión muy grande. Lo veía con mis amigos, ¿no? Típico de que eres la periodista de la mesa y es como, ¿qué está pasando? Explícanos. Y yo así, no sé. Así. Yo traje chetos, yo traje un bowl y yo traigo las noticias de hoy. Exacto, así, pero esta vez no tenía explicaciones, o sea, realmente no estaba entendiendo muy bien el tema, y cuando me acercaba a los medios de comunicación veía o un periodismo científico muy especializado y dirigido para personas quizá como Sof, que estudiaron biología y que entienden ciertos conceptos, o súper alarmante todo, ¿no? Como el día cero va a llegar, nos vamos a quedar sin agua, se arruina el mundo mañana, ¿no? Y entonces, ¿qué provocaba eso? Pues una ecoansiedad muy grande. En México, por ejemplo, no hay cifras, pero en España el 80% de los jóvenes adolescentes viven con ecoansiedad, que lo podríamos ver como algo así, ay, X, no, en realidad es un trastorno, que es este miedo constante a que pase algo catastrófico medioambiental, ya sea que nos quedemos sin agua, un tsunami, un terremoto, etcétera. Entonces lo que yo quería hacer era explicar la crisis del agua para principiantes, para domis. Pero en el camino me encontré con una historia muy poderosa que si quieren después se las comparto. Compártenos el nombre de tu audiolibro. Se llama No estamos exagerando, la crisis del agua y la posibilidad de salvarla, que eso era algo que también me importaba mucho, como que no quería sumar un producto periodístico más que nos diera miedo. Yo quería encontrar que había una esperanza, que sí podíamos detener la crisis hídrica, y justo encontré una gran y poderosa historia de mujeres de Tlaxcala que defienden el río Atoyac, y que es gracias a ellas que el agua está reconocida como un derecho humano. Entonces ese ha sido mi acercamiento. Yo no soy periodista de ciencia, no soy especialista en biología ni en el agua, más bien mi acercamiento fue social. Yo soy periodista de derechos humanos. Al final, como bien dice Sof, me encontré con que el agua sí, por supuesto que tiene mucho que ver con los derechos humanos, ¿no? ¿Cómo podríamos definir el agua y el valor de esta para las personas que tienen acceso a ella desde que abren el grifo y piensan que siempre va a estar ahí? Es que justo a mí me parece muy interesante las palabras que utilizaste, ¿no? O sea, la palabra recurso. ¿Qué significa políticamente utilizar una palabra como un recurso, como a un medio como el agua, ¿no? A un medio vivo tan importante, ¿no? Creo que no tenemos el lenguaje suficiente de repente para hablar de la importancia que conlleva este elemento, ¿no? Y creo que justo por eso hemos perdido como la conciencia de su importancia, ¿no? O sea, cuando hablamos del agua como un recurso, cuando hablamos de los recursos naturales, perdemos lo que realmente es, ¿no? Que no es un recurso para la humanidad, ¿no? A mí me ha costado mucho trabajo en la biología hablar desde un lenguaje distinto para no hablar sobre no sé, como los
todos los sistemas naturales como si fueran para la humanidad, ¿no? Como los famosísimos servicios ecosistémicos, ¿no? Como si un ecosistema nos hiciera un servicio a nosotros, los humanos, Claro. ¿no? Entonces, creo que desde ahí hay mucho que sembrar, ¿no? O sea, cómo podemos readaptar este lenguaje que utilizamos para hablar sobre el agua, sobre la biodiversidad, para no clasificarlo como un recurso y, por lo tanto, no olvidar la importancia vital que tiene, ¿no? Yo creo que no se necesita estar dentro de dinámicas de activismo, de defensa del territorio para concientizar la importancia del agua. O sea, creo que bebemos agua, el 70% de nuestro cuerpo es agua, todo lo que hacemos depende del agua, ¿no? Entonces creo que pues concientizar que hay sistemas de captación de agua pluvial que podemos hacer en nuestras casas de forma muy barata, muy sencilla, que hay tantas cosas, por ejemplo, en términos de la contaminación ambiental en los ríos, que en la Ciudad de México hay un río vivo, el río de la Magdalena Contreras, que está abandonadísimo, ¿no? Ese tipo de acciones creo que nos conecta con, pues, justo una cotidianidad, ¿no? O sea, no necesitamos un día plantearnos que vamos a hacer algo por el agua, ¿no? Como si fuera este gran proyecto complejo, sino que tal vez todos los días, a partir de nuestro lenguaje, a partir de nuestras actividades diarias, podemos concientizar esta importancia y, por lo tanto, politizar nuestra relación con ella, ¿no? Claro. Eso me hace pensar un poco lo que dices ahorita, si tú también nos quieres compartir lo que pregunto Jazz, pero a mí me chocan los haters ecológicos. O sea, como de que si, no sé, si yo llevo mi bolsita para no pedir un unicel, no, neta no falta una mix que me dice, pues de todas maneras, ya está, ¿no? O como de todas maneras esto ya sucede y es como, güey, pero a mí me hace sentir bien. O sea, me hace sentir bien porque siento que cuido mi entorno. Entonces, ¿ustedes qué piensan de estas acciones que también sabemos que no solo dependen de nosotras como comunidad, sino que también es una cosa que el Estado tiene que proveer, que la regulación de las empresas de, no sé, por decir, de los refrescos, ¿no? Que somos el país número 1 en consumir refrescos y que todo eso pues se alimenta de nuestra agüita. Entonces, ¿qué pasa con esas acciones? Y ustedes en su vida diaria, ¿cómo reaccionan frente a que la sociedad de pronto igual te dice, pero ¿para qué lo haces? Pero de todas maneras, ¿para qué? De nada más estás jugando. Como, güey, pues igual, ¿no? Sí, es que eso que dices es, o sea, yo creo que uno de los puntos, nos han arrebatado tantísimo que a veces nos arrebataron nuestra capacidad de indignarnos y de accionar. Porque este discurso de, ay, no pasa nada, de todas maneras, las macroempresas refresqueras, justo de las cuales somos el principal consumidor, igual ya se están jodiendo el agua, entonces ¿de qué sirve que tú ahorres el agua de cómo te bañas? Yo les quiero contar que sí, evidentemente, aunque nosotros hagamos esa recolección de agua, obviamente eso no impacta a la macroempresa a nivel gigante, pero impacta en nuestra comunidad y eso ya es muchísimo, porque tú vas a llegar a mi casa y te vas a dar cuenta de que yo le jalo al baño con la cubeta que recolecto, de que ahorro el agua de los trastes y entonces eso que hace que detona conversaciones, es como, no manches, ¿por qué Ara tiene en su casa eso? ¿Te estás quedando sin agua, amiga? No, pero estoy preocupada porque de hecho sí nos podríamos quedar sin agua. ¿Sabes qué? A lo mejor yo también lo voy a implementar. Entonces son cambios chiquititos en nuestro entorno inmediato que lo que hacen es detonar conversaciones. ¿Y en qué se puede traducir eso? Chance, si soñamos, mañana sí dejamos de consumir a esta refresquera y entonces eso sí los pone en jaque. Justo es muy cómodo para el sistema que nosotros no nos hagamos esas preguntas y digamos, no podemos accionar individualmente porque no va a tener impactos significativos. No tiene ese gran impacto significativo gigante, pero en tu comunidad sí. Y eso que mencionabas de, pero yo me siento mejor, eso ya es gigante, porque el mundo todo el tiempo nos hace sentir mal y culpables y que no podemos contra este monstruo que es de 100,000 cabezas. Y sí, no vamos a poder cortar las 100,000 cabezas, pero podemos quizá con una y juntas, ¿no? O juntes. Entonces ya creo que de ahí es importantísimo que sí tomemos esas acciones individuales, que de hecho yo no las tomaba hasta que escribí este audiolibro. O sea, antes yo también pensaba así, como, ¿de qué sirve que no ocupe popotes? O veía a mis amics medioambientales, como Sof, como de, bueno, sí, ok, o sea, estamos haciendo esto, pero igual nos tomamos unas chelas los viernes y igual depositamos a las cerveceras que también se están jodiendo el agua, ¿no? Sí. Y ese discurso solo nos aleja del accionar, del acercarnos. Y
contestando a la otra pregunta de cómo nombramos el agua, yo tampoco tengo la respuesta, pero les quiero compartir cómo Laura, que es una mujer de esta comunidad, ellas nombran al agua como un bien comunitario. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es un bien comunitario y entonces es parte de la comunidad. En esta historia en específico, que ellas se dan cuenta de que lamentablemente las personas están muriendo a causa del río contaminado, me es muy importante cuando lo comparto hacer el paréntesis de que para ellas no era solo que el río se estuviera contaminando y entonces no tuvieran acceso al agua, sino que el río, como bien comunitario y formaba parte de la comunidad, significaba muchísimo más que solo no tener agua, porque para ellas alrededor del río es que se gestaba la vida social de toda una comunidad. Es decir, ahí las niñas jugaban al fútbol después de clases, ahí partían pastel, ahí las mujeres chismeaban, ahí los hombres convivían. Entonces, si no tenían el río y no podían convivir porque el río soltaba toxinas y componentes toxicológicos, que además olía feo, estaba imposibilitando su capacidad de socializar y de hacer comunidad. Entonces era muy grande y por eso fue para ellas tan importante. Más allá de no tener agua para lavar la ropa o los trastes, esa no era la pregunta, ¿no? Que creo que eso es lo que nos planteaba Sof. Estamos de pronto tan alejadas de abrimos la llave y no sabemos de dónde viene el agua y entonces justo al verlo como un recurso, es como este recurso solo me sirve para yo tomar agua y a ellas en su comunidad no, era un bien que les estaba imposibilitando. Entonces creo que si lo vemos de esa manera, lo vemos como un cuerpo vivo, podemos empezar a cuidarlo así como nos cuidamos las unas a las otras, ¿no? Porque es parte de nosotras. Y me hace recordar una frase que dice como lo único constante que tenemos en nuestra vida es la naturaleza. Claro. ¿No? Sí, yo siento que también me gustaría como desmitificar, volviendo a lo que respondías, la idea del activista que sufre, ¿no? Como que siento que mucha gente le saca, digo, una sufre, pero por otras circunstancias. Pero yo también pienso que yo soy así amante de los jabones en barra, del shampoo en barra, ¿no? Como del cero residuos, porque a mí me ha vuelto mi vida mucho más ágil. O sea, no tengo que preocuparme por el desperdicio en mi casa porque ya he encontrado una forma en la que esto es sustentable y es mucho más ágil. O sea, a mí me da mucha más tranquilidad tener almacenada agua en mi casa cuando sé que podría venir un corte. O sea, y lo entiendo y entonces estoy relacionada con eso y siento que ayuda a subsanar esa ecoansiedad y creo que está bien padre hablar acerca de que el proceso del activismo no tiene que ser doloroso. Y siento que eso es algo que sucede mucho. A mí me gusta mucho que en sus plataformas hay una mirada que a mí me parece mucho más cálida. Digo, no diría romantizada, pero diría que se acerca desde el proceso del entendimiento y de la ternura y del cuestionamiento que nos permite transformarnos en vez de castigar a la gente, ¿no? Porque creo que a veces tenemos esta mirada del activismo como de es que no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto y sufren, ¿no? Sufren porque no pueden comer carne, sufren porque no pueden hacer cosas que hacen todos los demás. Y la mirada tendría que ser otra. ¿Cómo han visto que la gente recibe su contenido en redes? Yo lo recibo así un poco. Pues gracias, qué bonito esto. Y yo también, ahora que lo decía Sara, siento que admiro mucho eso de ti desde siempre. O sea, como sí, es bien importante. O sea, justo como politizar desde este lugar, pues no sé si a la alegría, porque ahí está un poco la romantización, pero claro, sí desde de cómo este territorio emocional es tan político, ¿no? Y cómo no podemos tirarnos todos como por la borda de ya no hay nada que hacer, en fin. A mí me ha sido muy complejo habitar mis contradicciones, ¿no? Ser una persona que habla sobre estos temas y no sé, que está consciente si el ecocidio en tal lugar, si y de repente que me digan, bueno, pero ¿y tú viajaste a tal lugar y usaste un avión? O tú tienes un baño de agua, entonces haces pipí y popó en agua. Claro. ¿Qué tipo de activista eres, no? Entonces a mí me ha sido muy difícil como decir, oigan, ¿qué onda? Soy persona también y las personas somos contradictorias y yo no puedo, ni quiero, ni necesito tener pues, una vida perfectamente alineada con mis ideales, ¿no? Y que mis ideales van cambiando, ¿no? La verdad es que a mí cada vez me da más flojera como este tipo de activismo. Bueno, no diría que es activismo. Igual ahí tengo, yo no sé si yo genuinamente hago activismo. Creo que siembro pensamientos, preguntas, ¿no? No
no sé si necesariamente diría que yo hago activismo, pero bueno, el punto es que de repente siento que también hay muchos contenidos en redes sociales que nos alinean a tienes que hacer tal, y es verdaderamente abrumador, ¿no? Sí, es una mirada más punitivista, mucho más ligada al deber castigo, ser, sí. ¿no? Justo al deber ser. Y las mujeres cargamos con tantos deber ser que yo de verdad estoy agotada de eso, ¿no? Y creo que algo importante también que creo que se conecta con esto que decía Sara, es justo que las mujeres y las infancias somos las principales personas que estamos en riesgo por la crisis hídrica. Somos quienes dependemos más del agua, quienes lavamos más, quienes estamos más en vínculo con la comida. Y, por ejemplo, ya nos platicarás, pero creo que en estos casos de contaminación hídrica en cuerpos de agua como ríos, también tiene que ver mucho con la fertilidad de los alimentos, con cómo nos vinculamos con ello, ¿no? Entonces, para mí ser mujer y defender el agua y ser una persona que vive una crisis hídrica desde un privilegio enorme como una persona blanca en la Ciudad de México, pero que conoce también las diferentes formas de vivir esta crisis hídrica, creo que ya de entrada es un peso muy, muy, muy fuerte, ¿no? Y sí, o sea, ¿cómo le hacemos para de repente sí darnos un bañito y decir, uf, qué rico? Sí, igual y sí, llevo más de 3 minutos, pero necesitaba un bañito calientito y ya, ¿no? Sí, creo que desde ahí también hay una defensa grande de decir, si justo ciertas refresqueras mineras, petroleras, se gastan millones y millones y millones de litros en una hora, ¿por qué ya no me puedo dar un bañito justo de 5 minutos a gusto? Claro, sí. Y que esas acciones se entretejen, ¿no? O sea, yo creo que unas no eliminan las otras, ¿no? O sea, el hecho de lo que mencionábamos afuera, ¿no? Como, ok, no consumo ciertas cosas, pero pues de pronto me echo una chela o algo así. Ajá. Como que es como, entonces ya se elimina todo lo que ya hiciste, todo el conocimiento que ya hiciste un audiolibro, pero estás haciendo no sé qué. Es como, güey, o sea, sí, pero, o sea, ¿cómo pensamos en este pensamiento capitalista? Creo que justo punitivista, que nos enseña que las cosas solo se hacen de una manera. Cómo somos personas complejas que nos llenamos de todas nuestras actividades todo el tiempo, ¿no? Entonces no podemos decir que por hacer una cosa ya no hice las 5 que sí hice, ¿no? Sí, también estamos, o sea, no podemos olvidar que estamos insertas en este sistema y que a veces es bien difícil salir de él. Obviamente, como dice Sof, estaría increíble que todos mis ideales de vida se apegaran, de hecho, a cómo vivo la vida. Pero es bien complicado. Yo sé que hay gente que lo hace y mis respetos y es maravilloso. Justo en esta comunidad hay mujeres que hicieron lo que llaman ecotecnias, que es una casa que completamente produce su energía y que de hecho no es muy caro. Yo tenía también ese prejuicio de que no, hacer eso está cañón. Ah, claro. Pero justo esas cositas individuales, o sea, quizá, como decía, quizá mañana sí hacen que todos exijamos que los gobiernos hagan algo, porque claro, las acciones individuales están bien, pero como dice Sof, yo me baño 3 minutos, 5 minutos, mientras por minuto una refresquera está contaminando no sé cuántos litros de agua, ¿no? Y por supuesto que sí hay una responsabilidad individual, colectiva, pero más que nada hay una responsabilidad de las empresas y de quienes hacen esas concesiones. Yo tenía una duda que quizás es muy tonta, para quienes estudian el agua, pero era como, ¿pero por qué se va a acabar el agua si hay tanta agua en el mar, no? Claro. Y entonces, en esa duda... Porque si hay un ciclo del agua, a mí eso es lo primero que me llega a la cabeza, ¿no? Que siento que a veces es la pregunta de por qué no imprimen más billetes, pero... Es que sí, es un poco esa pregunta, pero yo sin miedo a ser tonta la pregunté. Sí, totalmente. Y justo ahí encontré que, de hecho, aunque es muy complicado hacer una desalinización, ¿cómo se dice? ¿Sí lo dije bien? Desalinización del agua. Yes. Triunfando como activista. No es cierto. De hecho, sí se puede. Y quienes es muy caro, pero quienes sí tienen ese dinero, pues las cerveceras, las refresqueras. Entonces, claro que podemos generar, o los gobiernos, no nosotros, los gobiernos deberían de estar pensando en políticas públicas que nos van a cuidar el agua o que les cobren impuestos. A ver, ¿por qué no les cobran, si tienen tanto dinero, millones de impuestos que entonces sí puedan hacer que generemos sistemas o que el gobierno diga con ese dinero mañana voy a poner baños secos? No sé, o sea, ya igual y son pues solo sueños, pero podría suceder. Y esto que mencionabas, Sof, de lo apegado, bueno, no sé si lo dijo así, pero mencionabas como la violencia y la culpa que cargamos las mujeres y que somos quienes más utilizamos el agua. Eso fue una parte que tuve que dejar como atrás en mi investigación, pero que también me era muy importante, solo que ya no la podía meter. Estas mujeres hablaban de cómo Tlaxcala, siendo una de las regiones donde más trata de mujeres hay,
se replicaba el sistema de explotación hacia los cuerpos de las mujeres, hacia los cuerpos de agua. Porque ¿dónde aprendimos a explotar? En la naturaleza. Desde que somos muy chiquititas, todos hemos explotado la naturaleza. O sea, nadie de aquí, de estar aquí, simplemente haber llegado aquí, ya hizo que explotáramos de alguna manera, ¿no? Y esto justo no es una persecución ni nada, es que si somos conscientes de lo que hace o lo que tuvo que pasar para que lleguemos aquí. Y entonces esas mujeres decían, claro, se les hizo muy fácil porque como están acostumbrados a explotarnos todo el tiempo, pueden explotar un cuerpo. Entonces va muy ligada la violencia contra las mujeres en ciertos territorios y la violencia que se ejerce contra la naturaleza, que obviamente es violento, ¿no? Y ya nada más. No, y lo regreso un poco a lo que dices del derecho a la indignación, ¿no? A la rabia. Ay, sí. Y a cómo nos permitimos entonces colocarnos desde ahí. A mí, cada que hablamos acerca de la crisis del agua, me vuelve esta escena de Parásitos que se volvió un meme, donde va así el vato manejando diciendo, bueno, la señora rica le dice atrás como, ay, qué bendición la lluvia. Y previamente la casa del chofer se acaba de inundar, ¿no? Claro. Entonces, sí siento que me pasa también cuando veo los trends de TikTok, donde la banda ahorita se está aprendiendo a bañar a jicarazos y digo como, oigan, banda, yo lo hago desde que tengo 7 años, ¿no? Y me hace cuestionarme también qué tan necesario es que hagamos este sentimiento de conciencia colectiva, porque creo que también en las esferas donde hay un poquito más de privilegio económico, es como de, no, es que esto pasa en la sierra, no. Y hay una conciencia lejana. Pero creo que si las personas que tienen más poder adquisitivo entran en ese acto de conciencia y se dan cuenta de que incluso a las personas blancas, ricas, en poderes, o sea, gente que vive en Polanco, le puede suceder esta crisis, hay procesos de acción mucho más colectivos. Entonces creo que en vez de decir como, ay, es que no me toca hablar de esto, sí nos toca. Nos toca como colectivo y nos toca indignarnos a todos, aunque sintamos que, pues claro, porque parecería ser natural que en sectores del centro del país, que son de las grandes refresqueras, podamos decir, no, pues es que pasa allá. No, va a pasar en todo el país. Y en ese sentido de lo alarmista y de este proceso de crisis, me gustaría que pudiéramos indagar en lo que todavía la gente entiende como el día cero. Yo sé que lo explicas en tu audiolibro y podemos indagar más en eso, pero también hubo mucha gente que lo menciona como este posteo que salió como de le quedan 127 días a la presa de Cutzamala, ¿no? ¿Fue esto una estrategia política? ¿Fue un acto de conciencia política? ¿O por qué ya no existe este posteo? Así Porque lo vimos un rato, llegamos a los 127 días, alcanzamos el supuesto día cero, llegamos con unas lluvias tremendas y aún así hay comunicados de gobierno diciendo la presa no está llena. Está lloviendo, pero no está llena. Porque nunca estuvo llena. El Claro. día cero llegó hace mucho tiempo. Ese conteo se hizo a manera como de llamar la atención, pero el día cero ya está. Y solamente tenemos agua porque lo que se ha tratado de hacer es medidas que prevengan que no llegue ese día cero, o sea, que no llegue entre comillas, es decir, que no lo sintamos, pero en realidad, pues la presa no se llena, el agua no viene de la Ciudad de México, que justo eso es la otra, ¿no? En las grandes ciudades estamos súper alejados, no sabemos cómo llega el agua, abro la llave. Claro. ¿De dónde salió? Ni yo sé, ¿no? O sea, para empezar, pero... Y yo se los voy a explicar. Pero lo explican ahí, en el audiolibro, los especialistas, por si quieren conocerlo, pero sí, el día cero siempre estuvo aquí y está aquí. Ese era el primer título del libro, hasta que el día cero siempre estuvo aquí, hasta que la historia de las mujeres de Tlaxcala pues lo cambió todo. Sí. Ay, qué chido. Quiero escuchar esa Sí. historia. A ver, o sea, es que a mí o sea, solo las escucho y después de esta escena de Parásitos también me acuerdo mucho estos días, ¿no? De lo que, o sea, bueno, yo me muevo en bici. Y de repente, como llegar a ciertos puntos en la ciudad en donde hay una inundación de 3 metros de agua, 4 metros de agua, que dices, ¿cómo? ¿Cómo puede ser que llueva? O sea, la Ciudad de México es de las ciudades con más precipitación anual y aún así toda esa agua se va al drenaje. O sea, ¿cómo es posible que tengamos una crisis hídrica y que estemos pensando en el día cero y que lluevan miles y miles y miles de mililitros de precipitación anual y se vaya al caño, literal, Claro, ¿no? sí. Entonces, me es muy interesante cómo se conceptualiza también ese problema, ¿no? O sea, cómo tenemos como ciertos matices, maquillajes teóricos, ¿no? O sea, como... no sé, o sea, justo el concepto del día cero, o sea, claramente va a llegar y va a llegar porque las concesiones
a las empresas se siguen dando. ¿Cómo no? ¿No? Sí. No es sequía, es saqueo. Es lo que siempre han dicho las comunidades, ¿no? Entonces, claramente el día cero va a llegar porque las concesiones se siguen dando, la lluvia sigue cayendo y se sigue yendo al caño, ¿no? Yo creo que ahí hay como que pensar mucho que justo sí, o sea, las presas se pueden llenar hasta cierto punto, ¿no? Y aún así el día cero está a la vuelta de la esquina, ¿no? Y creo que justamente el problema se empieza a hablar más cuando hay un problema para los privilegiados. Ahora en Valle de Bravo, ¿no? Que se quemó el bosque y la presa ya no estaba. ¿Y cómo? Y los yates, ¿cómo van a navegar, no? O sea, ya no hay agua para los yates, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y ahí entonces ya es un problema, ¿no? Ahí sí hay que defender el bosque, ahí sí hay que preguntarnos qué pasa con el agua. Pero pues, la banda que en Iztapalapa lleva 4 o 5 meses sin agua, está normalizado en ciertos contextos eso, ¿no? Entonces, mientras que en Santa Fe juegan golf, a muy pocas cuadras no tienen agua desde hace meses, ¿no? Entonces, sin duda, por eso, como todo, tiene que ver no solo con clases sociales, sino también con cómo políticamente se maneja. Yo creo que eso también deberían ser políticas de Estado, ¿no? Sí, claro. Y el pasto, ¿no? Que es una de las cosas menos ecológicas que puede existir. Y de todas maneras ves el pasto súper verdecito, ¿no? Y es espantoso. O sea, Sí. Sí, cuánta agua necesitan para regar ese pasto. Sí. Justo ahora que pasó lo del agua con gasolina en la del la Valle, la Benito Juárez. Ay, qué horror. Sí, o sea, qué horror. Pero, por ejemplo, creo que eso nos puede enseñar muy bien lo lejos que estamos de los procesos comunitarios. Claro. No solo de no saber qué es, de dónde sale el agua cuando tú abres la llave, sino, neta, o sea, ustedes saben el nombre de sus vecinos, conocen sus problemas. No. ¿Qué pasó cuando el agua olía a gasolina? Que empezaron a haber ejercicios comunitarios muy interesantes. Por ejemplo, teníamos los cronogramas o los croquis en Twitter, ahora ex, de en esta calle no hay agua, en esta calle sí hay agua, que hicieron los vecinos, ¿no? Claro. Lo cual es genial, pero ¿por qué tenemos que esperar a que nuestra agua huela a gasolina para hacer esos ejercicios? Y en ese sentido, ¿cuánta atención mediática le prestaron las personas y los medios de comunicación obviamente también a esa noticia cuando justo como dice Sof, o sea, Iztapalapa, que tienen que sacar el agua con cubetas, AG Plus, AJ Plus publicó un video reportaje que está muy bueno, que justo es lo que tienen que hacer los habitantes de Iztapalapa, de una región, ¿no? Porque Iztapalapa es muy, muy, muy grande, para sacar agua, que es justo así de un hoyo que está como en la banqueta. Ustedes lo pueden ver, está ahí en su Instagram. Y todo el camino y todo el trayecto que tienen que hacer. Entonces, esas cosas ya están pasando. ¿Por qué nos tenemos que esperar hasta que le pasen a quienes tenemos poder adquisitivo para accionar y para entonces unirnos como comunidad y tener estos ejercicios? Que todo bien con los vecinos de la Benito Juárez. Aquí nadie le tira hate a la Benito Juárez. No, o sea, sí. Ahí yo al inmobiliario, sí. A los funcionarios de la Benito Juárez, sí. Sí, totalmente. A los habitantes, no. No. Pero justo como, ¿por qué tuvimos que esperar a eso para tener estos ejercicios, ¿no? Sí. Que es también lo que pueden detonar este tipo de conversaciones de, ay, no manches, de hecho, creo que sí no conozco a mis vecinos. Y que justo ellos se hacían la pregunta de por qué en esta calle sí hay agua con olor a gasolina y en esta no. ¿Qué está pasando? Y esa pregunta que es tan sencilla te lleva a, entonces esta agua viene de otra tubería y esta agua viene de otra, que ni las autoridades sabían, ¿no? Era como, es que sí está contaminada, pero viene de un hidrocarburo, de no sé qué, de que cómo No, llega. pero eso hay que hacerlo consciente. O sea, a veces creemos que quien está ahí para darnos las respuestas no las tiene. En otro episodio hablábamos acerca de la fuerza de Locatel, ¿no? Y hablábamos acerca de que a veces necesitamos que esté alguien ahí para resolvernos las preguntas y a veces no tenemos las respuestas, ¿no? A mí me molesta mucho también a veces esta idea de tratar de convocar a la gente hablando del feminismo específicamente, como esto te puede suceder a ti, esto le puede suceder a tu familiar. Ay, sí. Me parece muy complejo porque yo no tengo por qué entonces desearle a la gente que le sucedan cosas horribles que, por ejemplo, en este caso específico, el despojo del agua, o sea, yo me imagino tal vez cómo podríamos seguir operando con la pérdida de gas, pero sin agua. O sea, la calidad de vida disminuye en muchísimos niveles. El acceso a la higiene, el acceso a una vida digna, el acceso, o sea, a muchísimas cosas. La privación del agua es de las cosas más horribles. Y me hace pensar que cómo sería este poder de convocatoria que tendríamos que tener. Tal vez sí recurrir a la estrategia de esto también te puede suceder a ti, para que entonces acciones.
o desde qué otro lugar para entonces no generar escenarios negativos, ¿no? Pero pues también lo es. O sea, yo creo que cualquier emergencia inmediata, siento que este ejemplo que dices de la Benito Juárez, yo solo lo había visto con el temblor. O sea, cuando suceden estas catástrofes tan grandes y a la gente le atienden, hay una necesidad de acción política, pues en general, ¿no? Y tienes a gente de todos los sectores acudiendo a levantar escombros y diciendo como, yo estudié teatro, pero puedo ayudar a levantar cosas. Y siento Les que... hago masaje. Así, Claro. Nosotros nos pusieron a hacer masajes. Bueno, ya. Vani es actriz, contexto. Sí. Pero siento que también eso nos ayudaría un poco a ver cómo convocamos a nuestros compas que dicen, ay, no lo hagas, ¿para qué? O sea, ya, eso del baño seco me da guacala, no voy a ir a tu casa. O sea, ¿qué podemos hacer y cuáles son esas acciones tan inmediatas para decirle a la banda como, oye, acciona? ¿Qué escenario tenemos que presentar? Yo, antes de que contesten, me gustaría compartir lo que acabo de pensar ahora, escuchándolas, ¿no? ¿Qué es lo que nos une frente a, o sea, en la Benito Juárez, qué fue lo que pasó? Que entonces empezamos a hablar con las demás personas, ¿no? Es hacer conciencia de la problemática, ¿no? También en el terremoto sabemos que todos tenemos un mismo objetivo que es, pues, sacar a alguien, ¿no? De un escombro. De la Benito Juárez, ¿cuál es nuestro objetivo? Pues que tenemos que tener agua sin gasolina. Y creo que eso va a partir de la concientización individual y colectiva que debemos de tener como sociedad, ¿no? Pero qué difícil es, porque entonces se empieza a ver como, bueno, pero pues a mí no me afecta, justo los privilegios, ¿no? Cómo usamos nuestros privilegios y a partir de qué y por qué accionamos. Si solo es para lo que me conviene a mí o si justo empezamos a tener una estructura mental de comunidad y de que si tú estás bien, yo voy a estar bien, ¿no? Aunque suene muy cursi, pero la verdad es que siento que estos enjambres así funcionan, ¿no? Sí. Ay, ¿Quieres? ¿No? sí, puedo. Ron. Ay, es que a mí me impresiona mucho justo cómo a los humanos se nos olvida que somos un ser colectivo. O sea, somos abejas, somos hormigas, como tenemos el egocentrismo biológico, ¿no? Antropocentrismo, pues, tan fuerte que se nos olvida que justo dependemos del ESO3 para funcionar, punto, ¿no? Creo que el COVID también lo posicionó mucho en la mesa, ¿no? Como a ver cómo hay algo en el aire, además hay un virus que ni siquiera sabemos si está vivo o no, pero que nos puso a la especie más inteligente del planeta en jaque, güey. Nadie sabía qué hacer, lavábamos las cositas del súper o no, qué hacer, o sea, como nadie sabía nada. A mí me encanta, además, esa sensación de cuando la humanidad se da cuenta que no sabe nada, ¿no? Sí. Y es maravilloso como decir, tener la humildad biológica de decir, claro, es que no tenemos idea de cómo funciona el mundo. Ya está, ¿no? Como, y nos movemos a partir de esa pues sí, de ese no saber, sentir, ¿no? Sí. Y o sea, bueno, yo creo que hay una como necesidad enorme de replantearnos no solo la concientización, sino otra vez regresando a la rabia. O sea, tenemos que aprender a enojarnos, ¿no? Y a mí yo crecí, supongo, como en un contexto, pues sí, ¿no? En cierto, sí, contexto social en donde se politizaban muchos temas, especialmente los feminismos, ¿no? Y me acuerdo mucho, y mi familia me lo ha dicho mucho, como, ¿por qué estás tan enojada, güey? O sea, no te cansas de estar tan enojada. Y yo no me canso de estar enojada, porque creo que hay que estar enojados. O sea, creo que hay que indignarnos, porque la indignación y la rabia es una herramienta y una forma de transitar la acción. Si no te indignas, si no concientizas, no actúas, ¿no? Claro. Y yo creo que además, la mayoría de las personas, por ejemplo, con la crisis climática en general, con cualquier fenómeno de la crisis climática, no solo la crisis hídrica, las personas sabemos que existe, sabemos que está. Ahora con los calores era evidente que todo el mundo sabíamos lo que estaba pasando, pero se vuelve un tema muy ambiguo, porque entonces el calor es el agua, ¿cómo le hacemos, no? Y para mí algo muy importante, que creo que también me han enseñado las comunidades que están en defensa del territorio, es a nombrar a quienes son responsables. A los estados, a las empresas, a las personas que tienen nombre, apellido y dirección, que son responsables de concesionar, de dar, pues, o sea, de avalar el ecocidio, de darle permiso a que entren empresas y a que tumben la selva y a que hagan desmadres por todos lados, ¿no?
Y cuando nombramos a un responsable, cuando nombramos al patriarcado, como pasó con los feminismos, entonces tenemos una concientización justo con el problema, porque sabemos no solo cuál es el problema, sino quiénes son el problema. Y creo que eso para mí es bien importante, ¿no? Como saber nombrar que el problema no es el agua, no es el aire, no es el calor. El problema son las empresas, el problema son los estados, el problema es el capitalismo, y eso está respaldado por muy pocas empresas además, ¿no? O sea, en realidad son bien poquitas, ¿no? Entonces, sí, yo diría eso, o sea, que creo que no solo es concientizar, sino es como ir muy puntuales, ¿no? Me encantó el concepto de humildad biológica. Me dieron ganas de así. Revisa tu humildad biológica. Me encantó. Sí. Yo creo que es una gran pregunta y difícil de contestar. Para mí, como periodista, el acercar a la gente a estos temas sociales de crisis ha sido a través de las historias, porque creo que es con las historias donde una puede conectar, donde una se puede sentir identificada, ¿no? Justo mencionamos el feminismo y por ahí puede salir el Me Too, ¿qué pasó? Claro. Que muchas críticas que le podemos hacer, ¿no? Pero pensemos en 2019, ese momento donde salen las denuncias. ¿Qué pasó? Que nos veíamos las unas a las otras, nos reconocíamos en esas historias de violencia. Yo justo tengo, el otro día estaba con una amiga y le invité a comer tacos porque sí, como carne, perdón. Y entonces ella, que justo no es para nada una persona como consciente ecológicamente o que se cuestione ciertas cosas, de pronto me dice como, no, es que yo ya no como carne. Y yo, órale. O sea, esto sí que no lo vi venir. ¿Por qué? Y entonces me dice, es que sigo en TikTok a una morra que tiene una vaquita y ahora no puedo dejar de pensar que esa vaquita es como mi perrita. Y entonces dije como, claro, es que ahí está. O sea, Claro. quizá no tenemos que ponernos a dialogar un círculo de 4 horas sobre la crisis hídrica. Quizás si acercamos esas historias, justo, quizás si ves una vaca y la entiendes como tu perro, que es parte de ti, de tu comunidad, entonces digas, pues ya no quiero comer carne, ¿no? Entonces creo que a través de eso. Y por eso para mí era muy importante contar justo esta historia, la historia de Laura, y que al final ellas, aunque no hablan de que obtuvieron justicia, porque aunque el Estado reconoce que se violaron sus derechos medioambientales y que de hecho se enuncia el agua como derecho humano gracias a ellas, no hablan de una justicia y hay una profunda tristeza en todo ese caso porque está lleno de muchas injusticias, de mucha corrupción y de que pierden a gente muy querida en el camino, pero al final también hablan de la rebeldía y de la alegría. Pero no te les voy a interrumpir antes, solo para decir que en lo mismo de la rabia y la felicidad, creo que una no quita la otra. Sí, O sea, de que es la acuerdo. complejidad de las emociones, Sí, de que acuerdo. puedes estar triste, pero te puedes reír. Ujú. Porque pues estás muy triste porque acabas de pasar algo muy fuerte, pero ves un meme y te ríes, o sea, y no es como, tengo que estar súper triste todo el tiempo, Claro. porque eso es lo que debo de hacer, Ujú. sino como entender esta complejidad que tenemos como seres humanos, que así funciona. Y ya, Sí. ahora sí, por favor. Tú dale. Yo creo que Sof nos puede compartir más tips. O sea, les digo que yo soy medio nueva en esto, pero lo que yo hago justo sí es reutilizar todo el agua que uso en mi casa, bajar el consumo de carne. Ya también me la pienso para tomar cerveza. O sea, obviamente sí tomo cerveza, Fuerte, sí. pero ya a lo mejor no 2 toda la semana o a lo mejor no 3 veces a la semana. O sea, como que ir reduciendo ese consumo. Justo, no es como que, ya mañana esté vegetariano. Igual y está muy difícil, pero podemos saber de dónde compramos las cosas, a quién le consumimos. Y luego, claro, porque eso también es horrible, pero ya se hizo un negocio, ¿no? Entonces ya es como, la leche de avena para no consumir y ya es muy cara. Y buscar maneras colectivas y comunitarias de que de hecho eso no pese tanto. Seguro hay negocios locales a los que les puedes consumir sin necesidad de justo contribuir a estas empresas. ¿Más tips tienes? Sí, yo agregaría, o sea, bueno, a mí últimamente, justo en estas temporadas de lluvia, yo agregaría justo la posibilidad de captar, aunque sea poquita agua pluvial. Yo he estado como lavando ropa con agua de la lluvia y la neta es maravillosa, trapear, barrer, lo que sea, pues con un poquito de agua de lluvia es maravilloso jalarle al baño justo. Si se puede cambiar a un baño seco, ¿no? Yo creo que el chiste no está en dejar de tomar cerveza o comer carne o lo que sea en términos de dieta, sino justo a quién consumirle, ¿no? O sea, creo que hay ciertas cerveceras que hacen las cosas con más cuidado, hay ciertos productos de carne que son un poquito con menos
su huella hídrica. Y yo diría la ropa, hay que cuidar mucho la ropa, ¿no? O sea, pues sí, enmendar, remediar nuestras cosas es también muy político. A mí eso me gusta mucho decirlo. Y últimamente estoy cerca de proyectos que están haciendo jardines de lluvia. Y creo que también son muy viables. Se les puede pedir a las delegaciones que lo implementen en ciertos espacios y también nosotros en nuestros espacios, en nuestras banquetas, en nuestras azoteas podemos hacer un jardín captador de agua que además pueda ser un pequeño oasis para polinizadores y para otros organismos, ¿no? Entonces yo diría eso. Y me encanta esto, sí, creo que la complejidad emocional es importante y creo que en realidad hay que permitirnos sentir todo, ¿no? Sí. Como... que suceda. Exacto. Además, creo que es muy importante que estemos informados, informadas. Entonces, si nosotros queremos seguir cultivando este interés por el cuidado del agua, por el cuidado ambiental, ¿dónde podemos encontrar más información? ¿Dónde están sus redes? ¿Cómo podemos encontrarlas? A mí de creadores me gusta mucho un chico que se llama Christopher Brose, que justo acaba de publicar un libro y tiene un acercamiento muy chido. Mis redes estoy como Es para mi tarea y también les invito a que compren el audiolibro. No estamos exagerando, la crisis del agua y la posibilidad de salvarla está disponible en todas las plataformas y editoriales como Gandhi o Porrúa. ¡Wow! La más publicada. Ay, ¡qué orgullo! Güey, ¡qué maravilla! Bueno, yo estoy en redes como sofia.probert y yo recomiendo mucho a Isla Urbana. No sé si conocen este proyecto, pero justo es una empresa dedicada a la captación de agua pluvial y tienen unos proyectos increíbles y además últimamente creo que hacen difusión muy chida en redes. Entonces yo recomendaría eso. Y quiero ese libro, güey. Gracias. ¿Cómo podemos saber más sobre tu proyecto? ¿Cómo estás en redes? Sí, estoy en redes justo como sofia.probert en Instagram y ahí es donde publico justo como pues estos pensamientos, cuestionamientos, también algunos proyectos con los que colaboro en relación a la comunicación de la ciencia, la divulgación pues de la conservación y restauración ambiental en general. Entonces, ahí estoy. Sí, échenle un ojo porque hace difusión, bueno, pensamientos como ella dice, pero de una manera muy chida. O sea, sí, como muy didáctica. Ay, güey, muchas gracias. Sí, yo decía que es como ecología estética. Ecología poética, ¿cuál política? Sí, totalmente. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Este fue su Inclusión Radical del día de hoy. Por favor, vean los demás episodios. Nos encuentran en todas las plataformas de podcast, nos encuentran en YouTube, nos encuentran en 11 más y pues estamos aquí para el siguiente episodio. Nos vemos.